Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Hoy voy a preparar una lasaña, que por qué no, nos podemos comer también una lasaña para Navidad. Para los que no seáis tanta gente o los que no queráis preparar tantas comilonas, pues esta es la opción ideal. Además la vamos a preparar en sartén, no vamos a utilizar más cacharros y ya veréis que es súper sencilla. Así que sin más, aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar placas de lasaña precocinada, es decir, la que no necesita ser hervida. Dependiendo de lo grande que sea vuestra sartén, necesitaréis entre 12 y 15. Aceite de oliva virgen extra. 1 kilo de carne picada, la carne picada a vuestra elección. Mozzarella. Unas lonchas de queso, el mío es Havarti. Una cebolla. 3 ajos. Unas hojitas de albahaca. Unas hojitas de perejil. Una cucharadita de orégano, una zanahoria, 4 cucharadas de tomate en pasta, 350 mililitros de caldo de pollo, que el tomate en pasta y el caldo de pollo lo podéis sustituir si utilizáis salsa de tomate, sal y pimienta blanca. Vamos a empezar preparando todos los ingredientes. Cortamos la cebolla en trocitos bien pequeñitos. Lo mismo hacemos con la zanahoria, la partimos por la mitad, hacemos unas tiras y la cortamos también en trocitos pequeñitos. Trinchamos los ajos. Y picamos bien pequeñito también el perejil y la albahaca, que si no los tenéis en fresco los podéis utilizar también en seco. Y una vez ya tenemos todo bien picado, en una sartén, que aquí ya lo tenía ya puesto con un poco de aceite, la misma sartén que vayáis a hacer la lasaña. Vamos a sofreír primero la cebolla y al poquito vamos a añadirle la zanahoria. Sofreímos un poco que la zanahoria se reblandezca y le vamos a añadir los ajos trinchados. Y a continuación le vamos a agregar la carne picada. Yo en total le añadí 1 kilo de carne picada. La cantidad va a depender del tamaño de vuestra sartén. Si tenéis una sartén bastante grande, pues vais a necesitar más carne picada, más placas de lasaña y más ingredientes. Podéis doblar la cantidad de ingredientes que os he dado al principio. Bueno, y es el momento de agregarle la sal y la pimienta blanca al gusto. Le agregamos también el orégano y vamos a mezclarlo todo bien. Cuando ya veamos que la carne no esté cruda, le vamos a agregar la albahaca y el perejil. Por último le vamos a agregar la pasta de tomate y el caldo de pollo, que como os he dicho antes podéis sustituirlo por salsa de tomate normal, 400 mililitros de salsa de tomate y ya lo tendréis listo. En esta ocasión yo he utilizado pasta de tomate y caldo de pollo, pues porque ya lo tenía en la nevera y quería gastarlo, pero si no, salsa de tomate normal. Y le he agregado caldo de pollo porque también lo tenía, si no hubiera utilizado agua perfectamente.
Bueno, mezclamos ya todo bien, que quede bien incorporado con el tomate y ya tendremos el relleno de la lasaña listo. Una vez ya lo tenemos listo, retiramos gran parte del relleno y nos vamos a dejar solo una capita en el fondo de la sartén, que esa será nuestra base para la lasaña. A continuación vamos a colocar las placas de lasaña y si es necesario las cortamos para que queden más o menos cubriendo la carne. Por encima le colocamos otra capa del relleno. Y a continuación una capa con las lonchas de queso que hayamos escogido. Cubrimos con otra capa de placas de lasaña, otra capa del relleno, colocamos unos trocitos de queso y ya sabéis que la metódica es ir haciendo capas de lasaña. Queso, relleno y placas hasta que terminéis con ellas. Y por último, por encima, una gran capa de mozzarella. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Terminamos con un poquito de orégano al gusto, esto es opcional. Y ahora vamos a encender el fuego bajo y vamos a tapar la sartén. Y lo vamos a tener a fuego bajo durante 25 minutos. Cuando ha pasado el tiempo podéis pinchar con un cuchillo la placa de lasaña para ver si está cocida. Y si es así, listo para servir. Cortamos la lasaña, que como es en sartén no hace falta que esté perfecta. Eso sí, utilizad un utensilio que no os vaya a cortar la sartén. Y ya la tendremos lista para servir. Mirad, no me digáis que no tiene una pinta increíble. Cuidado porque quema. Como veis el humo aún quema. Yo pues voy a probar ya. Y como os podéis imaginar está riquísima. Y ya tenéis otra receta más que ya habéis visto que es muy sencilla y muy rápida de preparar. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.